cambio. Vamos a trabajar hoy con un personaje que les va a parecer increíble como me pareció a mí. Estuvimos por parte mía buscando información para traerla aquí con ustedes, investigando algunos detalles y me llevé cada sorpresa que las quiero compartir con ustedes, estas sorpresas, porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos el nombre de alguien o sabemos que alguien de alguna forma en su momento tuvo algún impacto dentro de la sociedad, pero también por actividades, por ocupaciones, pues no le damos un seguimiento y descubrimos, como yo, cosas muy, muy interesantes. Déjenme nada más recordarles que nuestro programa busca siempre el beneficio, el crecimiento intelectual, expresar hacia ustedes herramientas, compartirlas, que pueden ser de utilidad si somos emprendedores, si tenemos la intención de cubrir, por supuesto, un proyecto personal de vida. Para eso está nuestro programa, para eso queremos compartir y también motivarlos, ¿verdad? Porque si no hay motivación no se puede hacer mucho. Motivación y salud son los dos factores importantes en cualquier emprendimiento que queramos iniciar. Entonces, pues para esto es nuestro programa, para este tipo de herramientas y apoyos. Y el día de hoy traigo para ustedes un gran personaje, importante, un personaje que hasta el día de hoy, fíjense ustedes, después de 80 años más o menos, que inició la apertura de un programa en donde mencionó y ahora sí que dio a la luz a un pequeño personaje que ahorita se los voy a platicar, sigue vigente en el ámbito de la música principalmente. Vamos a platicar hoy pues de José Francisco Gabilondo Soler. Y van a decir ustedes, los que no saben el nombre completo, ¿y quién es él? Bueno, él fue un ser humano extraordinario. Él fue una persona muy consciente de buscar una nueva forma en su tiempo de educar, de dar entretenimiento a los niños. Él también fue un gran emprendedor porque buscó siempre, por supuesto, ser autónomo, pero también buscó siempre el vender, ¿por qué no?, su trabajo, escritor también y escenógrafo, una gran personalidad. Inclusive, déjenme decirles que en su momento él trabajó algunas cosas con Disney. Vean pues qué importante es este personaje. Y este personaje nosotros lo conocemos como Gabilondo Soler. Gabilondo Soler, él nace, fíjense ustedes, nace en Veracruz, en Orizaba, un lugar precioso, un lugar de mucha inspiración para él inclusive, en el año de 1907, el 6 de octubre de 1907, y es hijo de los señores Tiburcio Gabilondo y Emilia Soler. De ahí el nombre artístico que utiliza, Gabilondo Soler. Pero ese nombre artístico es segundo nombre porque él tiene otro apodo más y todos lo podemos identificar como Cricri. ¿Se acuerdan de él? Del grillito cantor, Cricri. De él estamos hablando el día de hoy, del creador de Cricri, de un gran personaje que buscó y encontró la manera en su tiempo, allá donde la Segunda Guerra Mundial estaba por su apogeo, de entretener a los niños de una manera increíble, de una manera en donde le dio vida a todas esas generaciones y muchas todavía que pasaron y el día de hoy muchos padres todavía les damos a nuestros hijos el tipo de música para que la escuchen y aprendamos y aprendan todavía de su forma de ver el entretenimiento. Bien, pues Gabilondo Soler, él, el grito cantor, decía yo, nació allá en Orizaba, estado de Veracruz, y durante su niñez empezó siempre a leer. Vean ustedes que les voy a platicar, él estudió solamente hasta sexto año de primaria. Él quiso dejar la escuela, por supuesto, con la autorización a regañadientes de su papá en el lado B
de Gabilondo Soler, pero se dedicó mucho a leer por su propia cuenta, algo que ya se trae, algo que viene alumbrado con esa luz de la autonomía, de la autosuficiencia, y se dice que en aquellos tiempos él leía cuentos de Grimm, de Andersen y Helf. Eran escritores, cuentistas de aquellos momentos, durante la niñez fueron parte de la lectura de Gabilondo Soler. Pero bueno, como todo en la vida, hay el lado B. Aquí él tuvo un lado B muy, muy pequeño, alrededor de los 10 años. Tiene un lado B. Se divorcian sus papás. Él pues ve con mucha tristeza esta situación, pero no obstante, también fallecen sus dos hermanitos en esos tiempos. Vean entonces cómo este pequeño sufre, por un lado, el divorcio de sus papás, por el otro lado, el fallecimiento de sus hermanos. No tiene un abrigo familiar, le cuesta mucho trabajo. En esa separación, él se queda con su papá y su abuelita paterna, que fue a la larga la persona que lo motivó, lo llevó, le dio muchos consejos con su hijo y más allá todavía. Entonces, así empieza su niñez de Gabilondo Soler. Y bueno, entonces, pero además, su mamá pues ya traía planes personales y decide contraer nupcias con un empresario y también se viene a la ciudad, a la capital, a vivir. Ese era su plan, pero ¿qué creen? Gabilondo no estaba en los planes de su mamá. Por eso fue que se decide quedar con su abuelita y su papá y empieza pues una vida diferente, con esa ausencia del amor, con esa ausencia de una línea materna, de una línea de convivencia con hermanitos, pero ese es Gabilondo. Así es como empieza su lado B, pero él empieza a levantarse con todo el ímpetu que le daba su edad. Entonces, ¿qué ocurre allí? Él se dedica a practicar en su niñez, en su adolescencia, natación, le entra ya de adolescente al boxeo, también le entra a la tauromaquia, es ser torero, pero esto último no le llamó finalmente la atención porque no traía él esa decisión de al final de la corrida, pues liquidar al toro, no le parecía muy correcto sus costumbres, su alma, su forma de ser lo llevaba a otros caminos. Pero bueno, decían que no lo hacía mal, pero esto fue lo que no le llamó mucho la atención y se dedicó entonces a la astronomía y a la música. Vean que empieza a darse cuenta por dónde está su camino. Entonces, aprendió a tocar la pianola porque su abuelita le enseñó a tocar la pianola y ahí es donde nace poco a poco ese gusto musical de Gabilondo Soler. Después de ahí entonces, él allá en 1928 ingresa como voluntario en el Observatorio Nacional, pero también lo abandona porque no tenía dinero. Traía ahora sí que una mano delante y otra atrás, como dice un refrán nuestro aquí en México. Y abandona pues esta parte y empieza por su propia cuenta a seguir leyendo historietas, a seguir leyendo libros, a enfocarse un poquito a ver conceptos del espacio y se vuelve entonces un niño inspirado primero en su autonomía y segundo en el medio ambiente que lo rodeaba en aquel entonces. Al cumplir los 25 años comienza profesionalmente su carrera musical. Pero antes de esto, él decide irse a Estados Unidos a buscar chamba, porque ¿qué creen? Se casa, conoce a su novia, él tenía 16, 17 años, ella le llevaba 3 años y decide casarse. En este intento de buscar la mejora, se va a Estados Unidos, allá
ve algunas cosas de trabajo, pero se regresa al año y empieza aquí en México a buscar empleo, en donde se coloca en lo que pudo encontrar en diferentes actividades, inclusive de ayudante, de publicista, y así fue como Gabilondo Soler empieza a crecer nuevamente aquí en la Ciudad de México. Decía yo que su carrera profesional la inicia a los 25 años y en 1934 él se presenta en la XEW. Ahí pues era la base, la matriz de toda la función de radio en México. Pero ¿qué creen? Él se presenta porque venía escribiendo tangos, algo de danzón, algo de música romántica y se presenta ahí con su material para poder hacer pues un casting que él busca. ¿Y por qué llegó ahí? ¿Cómo fue que tuvo ese contacto? Su esposa consiguió un empleo como secretaria ahí en la W y fue la que le tendió la mano para poder conocer a pues los ejecutivos de esa empresa. Él tocaba ya varios instrumentos y también se hizo muy amigo de algunos músicos que estaban igual que él buscando el palomazo, como se dice en México, o sea, algunos de los trabajos para acompañar a algunos artistas de aquel momento, y ahí los conoce y empieza a formar una amistad con estos músicos. Y también a través de su esposa empieza a tener esa visión de buscar alguna oportunidad en la XEW. Y allá platica con Emilio Azcárraga, el papá, y le cierran las puertas. Le dicen, ¿qué crees? Tu música que hoy tú traes no es aplicable al día de hoy porque tenemos, entre otros grandes compositores, a Agustín Lara. Vean ustedes cómo, pues estaba difícil competir con Agustín Lara y otros compositores más de la época. Ese fue un lado B fuerte para él y empieza a buscar con desesperación otra forma de escribir, otra forma de entretener. Y el mismo Emilio Azcárraga en una reunión le dice, mira, ven, ¿por qué no te encargas de escribir algo para los niños? Ese espacio de entretenimiento no lo tenemos ubicado, no lo tenemos ocupado aquí en la XW y es muy probable que a ti te pueda ayudar para que puedas aperturar un poquito tu mercado. Así como lo escuchan, así como ocurrió en 1934, se presenta por primera vez en la XEW con un personaje que ahí bautiza, y este personaje se llama Cricri, el grillito cantor. Ese personaje, conocido por todos, pues es el que empieza a aperturarle el micrófono a Gabilondo Soler. Después lo conocíamos a él como Cricri, porque era el programa de Cricri de Gabilondo Soler. Entonces, eran 15 minutos solamente de programa que tenía disponible para poder él empezar ahí a entretener a los niños. ¿Qué hace? Pone en línea su misma voz a Cricri, hace algunos sonidos con la voz para poder simular que está ahí Cricri, que está presente, y empieza entonces sí a hacer un programa contando historias o aventuras de Cricri allá en 1934. Hoy, al 2022, Cricri sigue vigente, sigue activo. Vean cómo entonces tuvo esa visión que de alguna forma él tomó para poder entretener a los niños. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, esos temas de Cricri, el grito cantor, y en el 41 decide trabajar como marinero porque le dijeron, ¿qué crees? Fíjate que en Argentina están buscando músicos versátiles como lo eres tú. Él compra la idea y se mete pues, de marinero, se va en un barco mercante y allá se baja en Argentina, empieza a buscar su suerte, a buscar empleo,
pero al año se da cuenta que no hay empleo en Argentina, que las cosas no están tan fáciles. Igualmente aquí en México no están tan fáciles porque está la Segunda Guerra Mundial activa. Regresa a su país, regresa muy maltratado, muy deshecho por todo ese tiempo que allá tomó. Seguramente aprendió algo, entendió muchas cosas y regresa, pero no se encuentra muy buenas noticias al regresar a México. La primera noticia que se encuentra es que su padre, el que lo apoyó, el que lo llevó, el que lo estuvo pues apoyando e impulsando y motivando, había fallecido. Muy mala noticia, pero también tampoco todo ahí termina. También se encuentra con un matrimonio maltratado, casi deshecho, y es otro punto en donde pues Cricri ya no tiene la misma motivación que tenía cuando empezó a trabajar en el 34, pero vean, lo dejó todo, dejó esa popularidad que iba adquiriendo para irse a buscar fortuna a otros lados. Él quería crecer, quería tener otras vinculaciones a nivel internacional, pero otra vez, el lado B siempre nos corresponde vivirlo, entre menos intensidad es mejor, y por eso estamos compartiendo con ustedes esta historia. Bien, entonces regresa y vuelve a presentarse en la W. Afortunadamente para él, deja allá muy buen cartel y vuelven a darle el trabajo y vuelve a deleitar a los chicos y también a los grandes, porque aquellos chicos que entretuvo en el 34 ya eran adolescentes, ya se entretenían también los adolescentes y, ¿por qué no?, también los adultos. Nos encantaba su música. Ese era Cricri, ese era Gabilondo Soler. Luego entonces empieza a trabajar y dentro de todo esto, él deja un compendio de 260 melodías enfocadas a los niños, a los adultos, pero ahí no termina todo. Todas estas melodías escritas por Gabilondo Soler son melodías de apoyo. Si ustedes lo observan, si ustedes han escuchado alguna melodía de él, alguna canción, él se encarga a través de sus canciones de mandar mensajes, de darle herramientas a los papás para poder educar a sus niños, se encarga de buscar la mejor manera de darles esas herramientas que menciono. Y ese es Gabilondo, ese es el hombre que impacta en México y en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos, porque mencionaba que trabajó en algún momento haciendo algunas cosas con Walt Disney. Así fue como empezó a ser una leyenda Gabilondo Soler, Cricri. Seguía vigente ese grillito cantor y también hubo para él muchos reconocimientos. Él decide retirarse allá en el año de 1962, pero es retirarse sí y no, porque fue en ese momento convocado a muchos eventos donde ya había escenografía, ya había variedades, shows con sus personajes, y él tenía que estar ahí participando, en algunos casos tocando el piano, acompañando con algún instrumento, y en algunos otros casos terminando algún show espectacular. Hasta hubo uno que recuerdo, fue en hielo, sobre patines sobre hielo, le hicieron un gran homenaje también. Era un gran personaje. Pero bueno, entonces se retira en el 62, pero no es cierto. Sigue vigente, sigue participando en diferentes presentaciones, y no todo lo que es miel sobre hojuelas se les da a nuestros personajes. También hay cosas complicadas, y allá por los años 80 le diagnostican un problema cardíaco. Empieza a vivir una etapa muy, muy, muy difícil, y ese problema cardíaco lo lleva a allá en el 14 de diciembre de 1990, fallece
de un problema cardíaco, a los 83 años, fallece Gabilondo Soler Cricri. Nos deja un gran legado, nos deja una gran herramienta, pero aparte de todo, un gran testimonio de que si queremos nosotros como emprendedores buscar algo nuevo, tener visión diferente, sin sacrificarse mucho, correr el lado B de nuestro proceso, se puede lograr. Esto es un gran aprendizaje que él nos deja, pero déjenme platicarles un poquito de algunas melodías que son hasta el día de hoy escuchadas por todos, y vamos hablando de La Patita. ¿Se acordarán de esa canción? La Patita le da un foco a nivel familiar, habla de la patita que va al mercado y van los patitos con ella. Si ustedes se enfocan, está dando una imagen de una mamá de familia que va con sus hijos al mercado para poder darles el sustento del día a día. Un gran mensaje, pero con una música, con una voz muy peculiar de él, con un sentimiento muy peculiar, en donde cualquiera se engancha con ese sentimiento y con esa forma de narrar cantando esas pequeñas historietas. Otro de los personajes que también se hizo famoso, el ratón vaquero. El ratón vaquero, si ustedes se acuerdan, es un ratón que cayó en la ratonera, quería salir de la ratonera y empezaba a hablar en inglés y empezaba a hacer algunas gracias para poder ser liberado, pero no lo pudo hacer porque él cayó en la ratonera por una actitud no tan positiva. Otro mensaje que nos deja ahí el ratón vaquero. Otro más, La Muñeca Fea. ¿Se acuerdan de esa canción? La Muñeca Fea nos habla mucho de la equidad, nos habla mucho de que todos somos y debemos ser considerados de igual manera. Aquí en La Muñeca Fea habla algunas cosas de que está en un rincón, está abandonada, porque la dueña de la muñeca ya la ve fea, ya la ve un poquito no agradable para jugar, y nos da un mensaje en donde todo ser humano tiene que ser tratado con equidad, tiene que ser tratado igual, con esa simpatía, con esa empatía, con ese cariño que cualquier ser humano. Era un gran ser humano, yo se los mencionaba al principio. Pero miren, otro de las grandes canciones, ¿se acuerdan ustedes de Los Tres Cochinitos? ¿A quién no durmieron con los tres cochinitos? ¿Se acuerdan ustedes? Y los tres soñaban, cada uno tenía su propia visión de ser mayor y lograr sus metas. Ese era Gabilondo Soler. Nos llevaba a mundos muy bonitos, a mundos diferentes de los que estábamos en aquel tiempo y el día de hoy habituados a ver. Eso eran los tres cochinitos. Pero también hay otro que se llama El Comal y la Olla, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Comal y la Olla nos habla de una cierta confrontación entre el comal y la olla, pero al final se vuelven amigos, al final trabajan para lo mismo, porque son parte de la preparación de alimentos del día a día en cualquier hogar. Ese fue el Comal y la Olla. El otro, vean ustedes, ¿se acuerdan? El Caminito de la Escuela. Maravillosa canción. ¿Quién no le pusieron en su casa, en la escuela, en aquellos tiempos y en algunos tiempos actuales, cómo no, principalmente en el kinder, en la primaria, Caminito de la Escuela? Eso nos hablaba y él nos mensajeaba la idea de que existiera siempre para los niños la costumbre, el hábito de ir a la escuela, de estar comprometidos con esa parte. Ese era Gabilondo Soler. También se acordarán ustedes El Rey de Chocolate. Una hermosa canción, una canción en donde nos deja ver que todo es chocolate, que también podemos darle a cualquiera de nuestros juguetes, a cualquiera de nuestras cosas en la vida, una buena imagen, buscar el mejor lado para poder tener ese placer de convivir con los demás, pero también buscar algo con que entretener
a mis amigos, a mis amigas y yo mismo como niño para poder compartir ese día a día maravilloso dentro del ámbito social. Otra más. Esta está preciosa y ¿qué creen? Fue la primera canción que colocó en el programa de Cricri. Una canción que empezó a atraer a los niños de su tiempo y lo sigue atrayendo al día de hoy, y la canción se llama El Chorrito. Aquella canción que dice que un chorrito de la fuente, que se hacía grandote y se hacía chiquito. Pero vean la letra, nos lleva a algo ilusorio, a algo que nos da gusto ver, y quién no ha visto en una fuente y se entretiene ahí viendo ese chorrito que él mencionaba en su canción, porque nos causan relajamiento, nos causa una sensación de búsqueda y retomar nuevamente los retos que pudiéramos tener en la vida. Hay otra también que está compuesta principalmente para una charla que él tuvo con su abuelita. Decía yo en un arranque del programa que su abuelita fue como su mamá. Su abuelita lo estuvo impulsando junto con su papá, pero la abuelita le dio el día a día de cuidados, le dio el día a día de hacer una persona humana, una persona diferente. Y esta canción de la que les voy a hablar se llama El Ropero. Él decía en la canción que observaba a la abuelita y la abuelita dentro del ropero guardaba muchos recuerdos, guardaba su ropa que ella usaba allá de vez en cuando en algún evento especial y pues eran los recuerdos de la abuelita y le mostraba, inclusive en la canción él le pedía a la abuelita que le mostrara todos los recuerdos que tenía ahí, porque la abuelita a la hora de mostrárselos pues recordaba, suspiraba por cada uno de los artículos que tenía allá en el ropero. Una canción muy bonita que le hablaba de su abuelita, pero con una gran nostalgia principalmente. Bueno, entonces ese era Gabilondo Soler. Ese era la leyenda, ese es la leyenda, pero también ese es el personaje que al día de hoy me ocupa en compartir con ustedes, y al día de hoy seguramente lo seguiremos escuchando y viendo. Déjenme contarles de una más, porque son 260 y me encantaría tener el programa suficiente para poderle narrar cada una de ellas, de las canciones, pero hay otra que se llama La Marcha de las Letras. ¿Sí lo han escuchado? La Marcha de las Letras es una herramienta para los niños en donde él narra paso a paso cada una de las letras, pero con una sensación que llama la atención, con una sensación de querer aprender qué es la letra que viene, y en cada uno de las letras que él está mencionando da un mensaje agradable, da un mensaje para poder lograr que los niños tengan el seguimiento a las letras, para después de esto pues aprender a hacer sus pininos en la lectura. Este fue Cricri, este es el gran Gabilondo Soler, este es el gran legado que nos deja para la enseñanza, para el emprendimiento y también para el ser humano siempre. Gracias, Gabilondo, nos estamos viendo. Se va el programa de ustedes de los lunes a la 1 de la tarde, el lado B del éxito, en su canal Change TV, el canal del cambio. Que tengan muy buena tarde.